what's your favorite cartoon? YouTube. I watch YouTube. No, cartoon. Cartoon? You don't watch cartoons? What are cartoons? Damn, what? I'm not that old. ¿Qué significa 6-7? ¿Por qué la generación alfa aprende memes incluso antes de aprender a leer e incluso antes de aprender a contar? ¿Está la generación alfa destinada al fracaso? Muchos padres y maestros describen que los niños ya no aguantan cuentos ni historias. De hecho, reportes como los del NAEP estadounidense muestran que en 2024 hasta un 40% de los niños de cuarto grado, es decir, de unos 9 a 10 años, alcanzaron un nivel bajo en lectura. Una cifra bastante desastrosa que iguala a la del primer estudio realizado en 1992. ¿Qué nos sugiere todo esto? ¿Está tan mal la generación alfa? ¿O es mera propaganda? ¿Cómo se explica que la generación alfa no sepa leer todavía? ¿Está esta generación podrida? En el vídeo de hoy veremos los 5 síntomas por los que deberíamos preocuparnos de esta generación, las verdaderas causas y si realmente están destinados al fracaso o qué será de ellos. ¿De quién estamos hablando? La generación alfa son los nacidos aproximadamente a partir de 2010 hasta 2024, es decir, hasta un par de años. De hecho, es la primera generación completamente del siglo XXI. Pero si hablamos de contexto, esta generación es diferente. ¿Por qué? Porque ha crecido con móviles, con tablets e incluso con el mando de la televisión, normalmente televisiones inteligentes, en la palma de su mano. Ha crecido con contenidos virales. Los dibujos animados en muchos casos han pasado a un segundo plano. Pero esto no quita que no los vean. De hecho, hay un programa por excelencia en esta generación: Peppa Pig. Sí, y sinceramente ya empezaba a verse un poco, digamos, turbio. También otros dibujos como Bob Esponja, Doraemon, Hora de Aventuras o Gormiti siguen reproduciéndose. Son intergeneracionales con la generación Z. Pero la gran diferencia es que han aparecido los contenidos en las redes sociales. Desde un inicio, es decir, desde 2015-2016, con youtubers niños como Las Ratitas, MikeTube, luego juegos como Roblox y luego contenidos en TikTok, Shorts, Reels, entre otros. También no me olvido en mencionar un programa de YouTube llamado CoComelon. CoComelon, según expertos, tiene un diseño audiovisual pensado para captar muchísimo la atención del cerebro infantil. Eso puede generar efectos cuando se consume mucho tiempo. Es, al fin y al cabo, la hiperestimulación al fallo. Todo esto, en definitiva, son contenidos hiperestimulantes e hiperdopamínicos que lo que genera es drenar y básicamente reventar el cerebro de los niños. Y esto no me lo invento. Estudios muestran que ya con 2 a 4 años muchos niños tienen acceso a dispositivos. Y casi 1 de 4 niños tiene móvil con menos de 8 años. Y finalmente, por ejemplo, más del 60% de los niños entre 11 y 12 años ya usan TikTok. Además está el tema del lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje? Esta generación alfa utiliza un lenguaje diferente. Mi hermana, por ejemplo, que es de esta generación alfa, utiliza un lenguaje que yo a veces no entiendo. Utiliza unas palabras, unos memes, unos conceptos que a mí me quedan muy lejos. Desde expresiones hasta memes como el de 6-7, que sinceramente no sé de dónde aparece y creo que ellos tampoco. Y yo creo que el meme este de 6-7 está únicamente hecho para burlarse de los boomers. Sí, de la generación Z, por ejemplo, porque no lo entendemos. Aunque realmente el único significado que tiene es el de no entenderlo. Todas las generaciones han tenido un lenguaje, siempre incomprendido por las generaciones mayores. De hecho, es probable que con el tiempo los memes acaben incrustándose en las generaciones más mayores. Y es cierto que daba un poco de vergüenza ver a la gente mayor tratando de adaptarse y de usar expresiones que usábamos nosotros, la generación Z. Por ejemplo, no sé si les habrá pasado, pero igual tener familiares mayores respondiendo a mensajes con expresiones de nuestra generación. Supongo que esto es un poco lo que le puede pasar a la generación alfa con nosotros. Se ríen de nosotros cuando quizás utilizamos algún meme suyo. Y es que sí, para ellos, nosotros, la generación Z, ya somos boomers. Pero bueno, retomando todo el tema de la generación alfa, vamos a ver cuáles son las consecuencias de este contexto, digamos, tan estimulante. Y es que en la práctica se observan varios síntomas. Atención fragmentada.
Un gran estudio con más de 8.000 niños de entre 10 y 14 años vinculó el uso de redes sociales con un aumento de síntomas en la distracción y en la inatención. Además, hoy muchos niños dedican entre 1 y 2 horas a redes sociales, además de quizás jugar a juegos como Roblox. Y sumando a todo lo que he comentado, se ha observado un aumento del TDAH, que no coincide y no corresponde con la genética, ni siquiera con el contexto socioeconómico, sino con el incremento de contenidos como los que ya hemos observado y comentado. Lenguaje brain rot. Un poco siguiendo lo que hemos comentado anteriormente, los niños tienen su propio lenguaje, pero no como otras generaciones. Su lenguaje es rápido e inentendible, tanto que prácticamente nadie fuera de la generación lo entiende. E incluso me atrevería a decir que ni ellos mismos sabrían explicar su propio vocabulario, porque antes al menos nuestro vocabulario, nuestros memes, nuestras palabras tenían un sentido y tenían un significado, se podían definir. Era extraño y era diferente, pero si se definía y se explicaba, era entendible. Ahora bien, según People, los nacidos después de 2010 son los únicos que han desarrollado su propia jerga. Jerga es, digamos, un lenguaje informal. Esto refleja un exceso de estímulos basados en la viralidad y sin ningún sentido. Incluso Oxford reconoció brain rot como la palabra del año de 2024, señalando así el deterioro intelectual por el consumo masivo de contenidos estúpidos. Y el problema viene cuando en el día a día los niños pequeños repiten sin parar fragmentos de vídeos absurdos, pero que luego son incapaces de contar una historia completa o de mantener una conversación con los familiares o con los amigos. Menor tolerancia al aburrimiento. Muchos profesores y padres cuentan que al primer silencio, es decir, al primer aburrimiento, ya tratan de buscar los dispositivos electrónicos. Se afirma que si a un niño le quitas la pantalla, le quitas el móvil o la tablet, pronto empieza a mover los dedos en el aire como si aún tuviera el móvil. Dificultades académicas. Los datos oficiales avalan ciertas preocupaciones. Además del declive en la lectura, se ha documentado que los rendimientos en las matemáticas también se han estancado y han bajado en los países como Estados Unidos y Reino Unido. Varios profesores además publican en las redes sociales que deben bajar el nivel de las escuelas, de sus clases, porque los niños si no se pierden. Y dificultades sociales. Y finalmente la generación alfa está creciendo en un contexto altamente digital que modifica su forma de socializar. Diversos estudios señalan que el uso intensivo de las pantallas y de la interacción principalmente virtual puede asociarse con mayores dificultades en las habilidades sociales presenciales, como por ejemplo menor comunicación cara a cara, mayor timidez, menor autoestima, mayor dependencia del entorno online, etc. Además, el acceso temprano a estímulos digitales rápidos puede influir en la regulación emocional y la tolerancia a la frustración, especialmente cuando sustituye al juego físico o a las actividades en el aire libre. Tras haber visto estos 5 síntomas, vamos a estudiar por qué sucede esto, es decir, cómo es que el contexto influye y genera estos síntomas. Vamos a analizarlo desde un punto de vista científico y estadístico. Primeramente, exposición temprana. Varios expertos advierten que exponer a un niño menor de 2 años a vídeos o a tablets o a móviles puede alterar el desarrollo cerebral crítico que ocurre en la primera etapa de la infancia. La hipótesis es que estímulos pasivos en lugar de interacción con adultos aceleran la maduración y luego dejan al cerebro, digamos, pidiendo mayor velocidad de la que naturalmente, por su fisiología, podría sostener. Segundo, economía de la atención. Las plataformas están diseñadas para hiperestimular. Vídeos muy cortos, colores brillantes, música que engancha y recompensas inmediatas. Un poco lo que ya sabemos. Cada scroll ofrece un contenido que capta la mirada instantáneamente. Como dice la frase de Marshall McLuhan, el medio moldea el mensaje. Crecer en TikTok es distinto que crecer leyendo un cuento largo. Esta exigencia constante de novedad y de estímulos hace que la vida real se sienta aburrida. Y tercero, el desplazamiento de actividades tradicionales. Y es que hoy muchas de esas horas libres que quizá antes nosotros utilizábamos para jugar a fútbol, para estar con los amigos sencillamente en el parque, hoy se llenan con móviles y con pantallas.
Leer un libro o hacer manualidades requieren esfuerzo interno. Ver vídeos en YouTube o jugar a Roblox requiere muy poco esfuerzo mental propio y poco tiempo de espera. Además, la pandemia impulsó la escolarización digital. Pero con todo esto, se está exagerando. Y es que hay dos caras en la evidencia. Por un lado, las investigaciones avalan riesgos de la vida hiperconectada. Varios trabajos en pediatría y neurociencia han asociado el exceso de pantallas con problemas en el lenguaje, con una débil integración para el aprendizaje, con un aumento de trastornos emocionales y de atención, como el TDAH. Además, como vio el NAEP, lo que sí que está claro es que la investigación empuja a reflexionar. No deseamos una generación adormecida, necesitamos entender cómo maximizar los beneficios tecnológicos y necesitamos sobre todo minimizar los riesgos. Pero no debemos equivocarnos, no hay que atacar a los niños. Todos y cada uno de nosotros somos fruto de nuestro contexto y de nuestra historia. Y los niños no son menos. Es por ello que hay que enfocar bien a quién criticamos. Y no es culpa individual de un niño ni del azar, es un problema de sistema. Las plataformas digitales hoy monetizan cada minuto de atención infantil, con algoritmos hechos para enganchar tanto como sea posible. Los reportes aconsejan además crear unas barreras claras y reforzar la educación tradicional. De hecho, en Suecia hace ya unos 10 años empezaron a utilizar tecnologías en las escuelas. España, por ejemplo, decidió copiar esa idea. Lo que pasa es que la implementó tarde. Es decir, si ponle que Suecia la implementó y empezó a poner tecnologías en las escuelas hace 10 años, España lo implementó hace unos 5 años. Ahora bien, tras ciertas estadísticas e investigaciones realizadas a los niños para compararlos con el uso de tecnologías en las escuelas y con el uso tradicional, se observó en Suecia que esto fue un grave error. Y es que sí, el uso de las tecnologías en las escuelas generó que los niños desarrollasen menores capacidades en áreas como la lectura y la escritura. ¿Y qué pasa? Pues que por ejemplo en España hace 5 años que se empezó a implantar las tecnologías y todavía se siguen implantando, aunque ya en Suecia se ha dicho que van a quitar todo lo posible. Básicamente que España cometió un grave error y ahora va con un retraso con respecto a otros países. Incluso se demandan mejores verificaciones de edad y directrices más estrictas para las empresas tecnológicas, porque los niños empiezan en redes sociales mucho antes de los 13 años que en teoría se permiten por ley. Dicho de otro modo, la solución no está en culpar al niño que se distrae, sino en cuestionar el mundo que hemos construido. Un mundo donde el aprendizaje compite contra los contenidos digitales diseñados para atraparlos. Pero vamos a pararnos un momento. Ahora bien, hemos visto que se quiere regular las redes sociales y prohibir el acceso a menores. Esto en principio parece lógico, ¿no? Pero ¿verdaderamente tiene sentido que sea el Estado el que regule el uso a los niños? ¿Tiene sentido que el Estado, que en un principio fue la misma que permitió todo esto y que lo sigue permitiendo, sea la misma que regule en las casas de las familias? ¿No sería más razonable que los padres retomen el control de los hijos? Y es que he aquí una de las causas. Sí, el problema es una mierda. Las redes sociales son una basura. Porque ¿quién permite que los niños tengan el móvil? ¿Quién no los vigila? Y seguro que has visto padres que están quizás con amigos en la calle o tomándose algo o en el parque, mientras el padre está quizá hablando con la gente, el niño está con el móvil. Está mirando el móvil. Quizá no es su móvil, porque con 2 años o 3 años no les dan el móvil, pero sí con el móvil del padre, mirando quizá programas como Cocomelon. O, por ejemplo, padres que quizá dejan móviles ya con 11 años o 12 años porque, bueno, si tiene algún problema en el instituto, que me llamen. Y es que para llamar no se necesita un iPhone 16 o ni siquiera se necesita un Xiaomi o cualquier otro móvil normal, digital. Con un Nokia, con teclado, le basta y sobra. Y es que sinceramente los padres tienen gran parte del problema, al no controlar y al no vigilar. Pero yendo más profundo, ¿saben los padres cómo educar? Hace años, las reglas eran muy claras con los niños. Se sabía qué hacer y qué no hacer. Y es que ahora hay padres que, ya sea por no entender las tecnologías, o ya sea por creerse modernos, o incluso ya sea porque el Estado les haya metido unas ideas X o Y, permiten el uso de los móviles a los niños.
Y todo sin ninguna restricción. Y esto es el problema más profundo, lo que hay que atacar. Y es que atacar el problema más profundo significa atacar al sistema que busca la desestructuración de la familia, que busca quizás ser más dependientes del sistema, que sea el sistema, que sea el Estado el que regule las casas, el que regule lo que se consume, cuando de toda la vida eran los padres y madres quienes decidían lo que el niño consumía, lo que el niño podía hacer y lo que el niño no podía hacer. Y además que eran los mismos padres y madres que en las escuelas se iban a quejar si había ciertos contenidos que no les parecían bien o si había actividades que no sintieran que fueran verdaderamente educativas. Y al fin y al cabo los padres eran los que educaban a los niños y no el Estado. Y es que hay que atacarlo, porque si no, la generación alfa lo va a tener difícil en el futuro. Y ya no te digo la generación beta y las siguientes generaciones que vengan, lo van a tener muy complicado para salir adelante si no se tratan estos problemas. Pero bueno, en definitiva, por ir cerrando el vídeo, la generación alfa no está rota, está tratando de adaptarse al mundo que les hemos dado. Crecen esperando estímulos externos constantes. La pregunta clave no es ¿qué les pasa a estos niños? ¿Qué mundo les hemos dado? Y nosotros ahora tenemos la opción de decidir. La opción de cambiar el contexto, de darles una educación menos hiperestimulada y menos tecnológica, de no exponerlos a riesgos y de volver a valorar aquellas actividades fuera del mundo digital. Cada elección, principalmente de los padres, determinará a la generación alfa, determinará su coeficiente intelectual y determinará también su futuro. Espero que les haya gustado este vídeo, pasen un gran día.